Hola, buenos días. Les saluda Mayvi Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia de la mañana de hoy, organizada por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para el Aula Virtual de Derecho Latinoamericano, CENLAE. En la mañana de hoy continuamos con las conferencias sobre materia ambiental en el tema específico de recursos hídricos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. En la mañana de hoy vamos a continuar con estas conferencias sobre recursos hídricos con los profesores Cristian Rojas Calderón de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y el profesor Víctor Hernández Metible de la Universidad Católica Andrés Bello. Iniciamos con el profesor Cristian Rojas Calderón y su conferencia que es titulada Los desafíos actuales para el derecho de aguas en Chile entre autogobierno y planificación. El profesor desarrollará la conferencia sobre el derecho de aguas en Chile, el cual fue construido y constituido a partir de solo algunos tópicos: dominio originario, el procedimiento y la concesión administrativa. Órganos encargados de fiscalizar y de sancionar, y su gestión entregada a los particulares a través de concesiones, derechos de aprovechamientos de agua. Muy poco o nada se ha dicho sobre esta relación y lo referente a la sequía, que ha sido extrema y prolongada con problemas ambientales, y mucho menos se ha realizado alguna gestión integrada con recursos hídricos. Este es el gran desafío para la internalización de estos temas que condicionan al uso de aguas. El profesor Cristian Rojas Calderón es profesor de Derecho Administrativo, Derecho de Aguas y Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso, es magíster y doctor en Derecho por la Universidad Católica de Chile, además es investigador asociado del Grupo de Regulación de Riesgos y Sectores Estratégicos de la Universidad de Barcelona. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. En primer lugar, agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia y por favor eviten activar la opción compartir pantalla para los que se encuentran en la plataforma Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito, a través del chat para quienes nos acompañan en la plataforma Zoom y a través de la sección comentarios para quienes se encuentran en la plataforma YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso a mayor número de participantes, realizar una pregunta o comentario por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentran. Escrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida al profesor Cristian Rojas Calderón al Aula Virtual de Derecho Latinoamericano, CENLAE. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, estimada Mayvi. Saludo a mi amigo Víctor Hernández Mendible y por supuesto a la audiencia y bueno, felicito por supuesto la iniciativa del CENLAE de hacer estos encuentros sobre distintas temáticas que nos unen, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. El día de hoy, como bien se ha señalado en la presentación, vamos a hablar sobre recursos hídricos, tanto el profesor Hernández Mendible como yo, sobre dos tópicos diferentes. En lo que dice relación conmigo, he preparado una presentación que quiero compartir con ustedes. Ojalá pueda funcionar todo bien. Sí, claro, ahí estoy compartiendo. Voy a ampliar la presentación. Y esta dice relación con, yo diría que son algunos problemas fundamentalmente de estrecheces institucionales, algo que dice relación con la configuración tradicional del derecho de aguas en Chile, que se basa en su fase de gestión básicamente en el autogobierno o en la autorregulación,
y ha dejado de lado un segundo componente que es muy importante, que es el de la planificación hidrológica. Entonces, eh, esto se basa en este es el esquema de la propuesta de la presentación, un diagnóstico, algunos problemas que les voy a exponer, algunas propuestas de solución que están en marcha y otras que no avanzan, y algún cierre conclusivo. Yo diría que en la primera parte, del diagnóstico, Chile tiene obviamente, dentro de un escenario de cambio climático muy importante, Chile se enfrenta a una situación de estrés hídrico alto. Sí fue calificado por el Instituto de Recursos Mundiales en un informe que apareció a mediados del año pasado, ubicándose entre los países, en el país 18 del mundo con más problemas de disponibilidad de recursos hídricos. Esto no es novedad, sin embargo, para nosotros, puesto que desde hace muchos años, desde hace 10 años, se vienen repitiendo continuas situaciones de sequía. Entonces, la sequía, en vez de ser, digamos, decir, una situación excepcional, pasó a ser permanente, abarcando incluso prácticamente 4 regiones completas desde hace más de 10 años. 4 regiones que concentran al mismo tiempo algo así como el 70% de la población de Chile. Este es un mapa de declaraciones de decretos de escasez a noviembre del año 2020, es el último que pude rastrear, que comprende prácticamente la totalidad, son 365 comunas, es decir, unidades territoriales como municipios correspondientes a los gobiernos locales. En este caso nosotros tenemos algo así como 200 de esas 365 de total en Chile declarados en situaciones de grave sequía. Y esto se junta con, o ha permitido, o ha gatillado también, el destape de fuertes conflictos de carácter socioambiental, donde el agua es un tema central. El agua es un tema central, todos los que saben de la situación que ha pasado en Chile desde fundamentalmente octubre de 2019, saben que nosotros vivimos en un momento convulsionado y esperanzador, convulsionado políticamente y socialmente, pero también esperanzador porque ha sabido ser conducido esto hacia un proceso de cambio significativo. Se generó hasta un eslogan, no es sequía, es saqueo, ¿cierto? Entre medio, también un fuerte cuestionamiento institucional. Esto es muy simpático, digamos, estas son parte de las protestas, son 3 fotos que coloqué aquí, en donde aparece en una de ellas el código de agua. Yo no sé si hay protestas en otra parte del mundo en donde aparece un código de aguas como objeto de atención preferente. Probablemente los 3 temas más significativos y que requieren una atención y que la van a requerir en el próximo proceso constitucional son agua, salud pública y el sistema de pensiones chileno. Lo que tenemos hasta ahora, sin embargo, en materia de regulación de aguas, yo diría que fundamentalmente deficitario. Hay un núcleo que no es único, digamos, digamos, el demonizado código de agua, el único culpable, podríamos decir, de la situación, y por consiguiente, no es que la regulación de aguas no, digamos, sea la culpable de todos los males. Yo diría que es por el contrario, pero ya lo diré. Simplemente para explicar, el núcleo está repartido en 4 cuerpos normativos, claro, el más importante es el Código de Agua, pero hay una serie de cuerpos complementarios que se refieren a cosas específicas que han permitido avanzar en otros ámbitos. Sin embargo, y esto es lo relevante, cabe señalar que la actual regulación de aguas, contenida fundamentalmente en el código más legislación complementaria, proviene digamos, forma parte de un desarrollo histórico. Ese desarrollo histórico lo vincula con un código anterior en 1951, a su vez en un proyecto de 1927, que a su vez, en realidad, toma
de la legislación de aguas de España de 1875, más alguna legislación local, fundamentalmente de fines del siglo XIX, principios del XX, para construir una institucionalidad que se hace cargo de algunas cosas solamente, y esto es lo relevante. Se hace cargo de responder a la pregunta de quién es el dominio originario, del Estado como nación, ¿puedo otorgar títulos para que se aprovechen? Sí, concesiones de agua, que en el caso chileno se llaman derechos de aprovechamiento de agua, generando un sistema de usos admisibles. ¿Quién administra las aguas? Y aquí yo diría que fundamentalmente, y esta es la parte de gestión, fundamentalmente entrega la gestión de las aguas a los particulares que se agrupan forzosamente en una organización que se llama Juntas de Vigilancia de Ríos, que, y esto es lo interesante también, atiende esencialmente a aguas que van por los ríos, es decir, son aguas de carácter superficial. Y excepcionalmente es la administración pública la que ayuda, colabora, participa o eventualmente interviene cuando estas organizaciones no funcionan bien. Entonces, y aquí, digamos, esto nos entrega las claves, podríamos decir, del déficit. Primero, la regulación de agua gira sobre la idea de que hay agua y abundante. En segundo lugar, existe una estructura normativa de carácter binario, o sea, binario, y yo diría que es más, que más aún, yo diría, extraordinariamente sencilla, frente a un problema que es tremendamente complejo y multidimensional al mismo tiempo. Tampoco, por último, la institucionalidad burocrática ayuda. Acá nosotros tenemos, este es un informe oficial, digamos, este es un informe, en realidad no es del Ministerio de Obras Públicas, sino que del Banco Mundial, que se emitió a la Dirección General de Aguas del año 2013, hay un informe previo del año 2011, en donde me tocó participar, donde ya hablábamos de esto precisamente, informando a el gobierno de Chile que había un problema institucional muy significativo, puesto que la administración pública encargada en Chile se llama Dirección General de Aguas, y ella es una de algo así como poco más de 40 administraciones públicas que se preocupan del agua. Entonces, ¿qué se hace mientras tanto? Bueno, mientras tanto lo que se ha hecho son soluciones parche. Se ha desarrollado la desalación sin regulación. Entonces hay un proyecto de ley pendiente de tramitar. A mí me ha tocado como profesor universitario colaborar en algunas ocasiones con las discusiones legislativas, pero no avanza mucho. Tiene como objetivo, ¿cierto?, sacar agua del mar y transformarlo, ¿cierto?, para bioproceso industrial en agua de consumo para incorporarlo, podríamos decir, al dominio público hídrico. Se siguen construyendo plantas, hay ciudades, hay una ciudad al norte del país de algo así como con un poco más de 450.000 habitantes, la ciudad de Antofagasta, que se abastece prácticamente en un 75% y prontamente en el 100% con agua desalada la ciudad. En un proceso absolutamente desregulado. En segundo lugar, hay interés y hay una legislación sobre el uso, recolección, reutilización y disposición de agua grises, una ley del año 2018, súper audaz en sus... audaz, pero audaz para Chile, pero no extraordinaria en el mundo y por consiguiente con una con importantes posibilidades para desarrollar esto y por consiguiente hacer uso del agua gris fundamentalmente, aquella que corresponde a disposiciones del uso doméstico y particularmente tinas, duchas, lavaderos, aguas residuales domésticas, para poder reutilizarlas en sistemas privados y en sistemas públicos, ¿ya? Implica construir, podríamos decir, dos sistemas de recolección de agua, uno para las aguas negras exclusivamente, sin posibilidad de reutilización, y otro para las que se denominan aguas grises.
Sin embargo, esto está pendiente de un reglamento a cargo del Ministerio de Salud en Chile desde el 2018 en revisión. O sea, no tenemos avance en esto. Y hay, por último, una tercera cuestión, que es la planificación hídrica como alternativa. La planificación, ¿cierto? Esta es una alternativa dinámica, adaptable, territorializable, que opera desde hace mucho rato, podríamos decir, en Chile, pero que no tiene una... ¿Por qué digo que opera hace mucho rato? Porque las juntas de vigilancia, en la medida que son encargadas de administrar un río, funcionan en base a la idea de plan, planificación, modelo de gestión, y por consiguiente hacen una planeación de la entrega de los recursos hídricos correspondientes a sus titulares, de manera planificada, pensando en la prevención y después entregando una, y yo voy a pensar en juntas de vigilancia que funcionan muy bien, entregando el agua, el recurso hídrico que ellas administran, muy bien a sus usuarios. Sin embargo, esto que les cuento es bastante excepcional. Chile tiene alrededor de poco más de 110 cuencas hidrográficas, en las cuales solo hay 50 juntas de vigilancia, de las 110 hay 50 juntas de vigilancia constituidas, y de las 50 juntas de vigilancia constituidas, me atrevería a señalar, porque yo he trabajado durante muchos años, trabajé durante muchos años como abogado de organizaciones de usuarios de agua, no más del 20%, el 25% de esas 50 funcionan bien en base a parámetros de profesionalidad, ¿cierto? Eh, utilizando mecanismos tecnológicos para hacer la administración del agua. En la mayoría de ellas, por tanto, hay mucha precariedad. Y en lo que hay acá es una, yo diría una cierta dejación. Mientras funcionó muy bien el sistema, pero después que, cuando empezaron a azotar la sequía en nuestro país, esto ya dejó de poder funcionar, podríamos decir, en automático. Es necesaria, por consiguiente, una intervención mayor. Ejemplos de esto, ejemplos de planificación, se encuentran en países muy avanzados. Por supuesto, perdón, una cosa, el 21 de julio, el director general de Aguas hizo una presentación, porque este es un tema que permanentemente es objeto de informes, comisiones. Hay actualmente una comisión que se llama Mesa Nacional del Agua. Entonces, en un seminario el 21 de julio del año 2020, señaló el director general de Aguas que la planificación estratégica de cuencas es un eje temático transversal y fundamental. Esta planificación estratégica de cuencas debe construirse en base a algunas ideas que me atrevo a solventar en lo que se conoce como regulación basada en riesgos. La regulación basada en riesgos opera en base a algunos principios, que es el principio de precaución, ¿cierto? Y por consiguiente obliga a planificar adecuadamente los recursos hídricos, determinando el buen estado, la adecuada protección de las aguas, la satisfacción de las demandas, el equilibrio y la armonización de los distintos usos del agua, incrementando la disponibilidad de recursos, protegiendo su calidad, economizando su empleo, racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los recursos naturales. Y por consiguiente realiza una tarea, podríamos decir, de determinación de riesgos posibles en base a una identificación evidente de todos los factores que participan en la gestión del agua. Luego de eso viene una segunda etapa, que es la operación del sistema y la respuesta adecuada frente a cada una de esas situaciones, planeadas previamente, planificadas, prevenidas. Por último, identificar claramente responsables a quienes se les deba entregar la obligación de cumplimiento de esas
cargas u obligaciones. Entre medio, y esto es interesante, antes de decir algunas palabras a cierre, entre medio, la población sufre la inclemencia de la sequía. Hay una sentencia que se dictó en el mes de enero del año, de este año, perdón, en donde la tercera sala de la Corte Suprema, conociendo de una, en el caso de nosotros se llama acción de protección, pero es la que se conoce como amparo general, digamos de modo más extendido, digamos, como concepto, emitió un fallo que tuvo una resonancia nacional y en algunos circuitos judiciales y de alguna manera internacional. Ordenó a un municipio entregar, más bien adoptar todas las medidas necesarias a fin de asegurar a la comunidad de Nogales. Es una ciudad muy pequeñita que queda a unos 200 kilómetros de Santiago de Chile, un abastecimiento para el uso y consumo humano no inferior a 100 litros diarios por persona. ¿Y esto por qué? Porque la comunidad de Nogales tiene un conflicto con una compañía minera. Entonces, la Corte Suprema emite esta orden, ordena al municipio respectivo, pero al mismo tiempo, y esto es probablemente más relevante todavía, ordena que se recabe del Ministerio de Interior, es decir, el ministerio que hace cabeza del comité político del gobierno y por consiguiente estaba directamente hablando hacia el Estado de Chile, que dispusiérase la transferencia de recursos con cargo al presupuesto nacional para atender situaciones de emergencia, el pago de gastos extraordinarios relacionados con la compra, en este caso es una muy mala política, pero hasta el momento no se ha podido hacer de otra manera, compra de camiones aljibe para abastecer de agua potable a la población. De tal manera que es claro que para la Corte Suprema, actualmente, en estas situaciones de complejidad, este fallo es importante porque sienta un precedente jurídico que obliga a los estados y por consiguiente a todas las autoridades a satisfacer un derecho humano al agua, hago un enganche con incluso la presentación que viene del profesor Hernández Mendible. Para el profesor, o más bien para nosotros, esta interpretación supone un llamado necesariamente a el Estado a hacerse cargo de esta situación y no entregar todo a los particulares que en la medida de sus posibilidades han autogobernado el agua, pero que se requiere, bajo las actuales condiciones, cambiar el concepto de autogobierno por el de planificación. Con esto cierro las ideas. El escenario hídrico en general para el mundo y para Chile es altamente preocupante dada la escasa disponibilidad actual de agua. Desde el punto de vista regulatorio, no se cuentan con instrumentos fuertes y permanentes para hacer frente a ello. Esto exige respuestas audaces de parte de las autoridades, pasando de concentrar las ideas y el desarrollo en la propiedad a concentrar las ideas y el desarrollo de los recursos hídricos en la planificación. Sigue corriendo el tiempo en contra nuestra. Ejemplos, ya los comentaba anteriormente, España y California, ejemplos relativamente exitosos, España y California, se basan en ello, en la planificación en vez de la mera propietarización y después que administren como puedan. Eso es cuanto puedo decirles. Muchas gracias. Les dejo mi correo electrónico y un sitio web en donde se encuentran mis principales publicaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por tan extraordinaria e interesante exposición. Pasamos a nuestro segundo invitado, no sin antes recordarles que pueden hacer sus preguntas y comentarios para quienes se encuentran en el aula virtual por la plataforma Zoom en el chat. Y para los que se encuentran en la plataforma YouTube, lo pueden hacer en la sección comentarios. Por escrito, al final de las dos conferencias, pues realizaremos la sección de preguntas.
Continuamos con nuestro siguiente invitado. El conferencista es el profesor Víctor Hernández Mendible. La conferencia es titulada Derecho al agua potable en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual el profesor realizará un análisis del panorama latinoamericano del derecho al agua potable con análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El profesor Víctor Hernández Mendible es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, es especialista en Derecho Administrativo de la referida universidad, es licenciado en Derecho homologado ante el Ministerio de Educación y Ciencias de España y doctor en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de la Maestría de Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario en Colombia, profesor en las maestrías en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Es miembro del Consejo Académico del Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad de La Coruña en España. Es director del Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monte Ávila en Venezuela. 31 años de ejercicio profesional en Hernández Mendible Orjuela. Había asociado despacho internacional de abogados especializados en el ámbito del derecho público, constitucional, administrativo y derechos humanos, así como en el derecho público a la economía, en áreas relacionadas con la regulación económica de los servicios, bienes, infraestructuras, redes y contratos en los sectores de energías convencionales y renovables, agua potable, saneamiento, desarrollo sostenible, telecomunicaciones y postales. Presidente de la Red Iberoamericana de Derecho de la Energía. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Víctor Hernández Mendible al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Profesor, no se está escuchando. No se está escuchando su conferencia. Vamos a ver qué pasa con el micrófono. A ver si yo lo puedo ayudar por mi parte. Listo, ahora sí. Disculpe, otra vez. No, se volvió a silenciar el micrófono. Déjeme ver si lo puedo ayudar por acá. Listo. Aparentemente ahora sí. Sí, ahora sí, disculpe. Sí, es que parece que había una cuestión que me decía que tenían que habilitarme ustedes, yo le daba y no lo tomaba al final la habilitación. Bueno, buen día nuevamente. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a la doctora Belén Ramírez Landaeta, a la doctora Mayvi Rondón y al doctor Antonio Silva Aranguren por permitirme estar en esta segunda ocasión en CENLAE, en el aula CENLAE, para conversar tanto con las personas que nos están escuchando en este momento como con las que lo harán posteriormente, lo que llamamos con el profesor Silva CENLAEvidentes, la posibilidad de hablar sobre el tema del derecho humano al agua concretamente y la evolución que ha tenido en el marco internacional. Para mí es un honor además volver al aula en este año 2021 a compartir con el profesor Cristian Rojas Calderón, que es uno de los juristas más reconocidos en Iberoamérica en tema de derecho de aguas, ambiente y recursos naturales. De hecho, bueno, ya cuando leyeron su hoja de vida lo dijeron que él tiene incluso investigaciones que realiza con la Universidad de Barcelona, que no es poco porque es una de las primeras universidades, mejor dicho, no es una, es la primera universidad de España en los rankings internacionales y de las más prestigiosas de España. El tema que yo voy a abordar, les voy a compartir una presentación, tiene que ver un poco con esa evolución que ha tenido el desarrollo del denominado derecho humano al agua, que no deja de ser polémico, pero que además tiene la particularidad de que va a permitir o va a ver si se deja compartir.
¿Se está viendo la imagen perfectamente? Sí, profesor, sí se está viendo. Perfecto. El derecho humano al agua, o al agua potable concretamente, ¿cuál ha sido la evolución que ha tenido? Y que es un tema que no deja de ser polémico. De hecho, recuerdo hace un par de años un ministro de Argentina dijo que el agua no era un derecho humano. El agua tiene distintas formas de abordarlo, desde el punto de vista de la naturaleza patrimonial, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la gestión. Y este tema, que resulta más reciente, pues es prácticamente un tema de este siglo, cómo se ha venido abordando, está allí, y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo hizo propio en su jurisprudencia. Por eso la importancia de abordarlo no es meramente académica, sino que además tiene una trascendencia para los estados desde el punto de vista de las responsabilidades internacionales que se le pueden atribuir por incumplimiento de la garantía del respeto a este derecho. Pero fíjense que quiero, lo que les propongo hablar es un poco, hacer una breve introducción del punto, hablar sobre cuál ha sido la evolución normativa y la evolución jurisprudencial. Por supuesto, todo ello en estos 20 minutos que tenemos para conversar sobre el tema, ¿no? A mí me voy a tomar el atrevimiento de basarme en una de las imágenes que nos presentó el profesor Cristian Rojas, que si ustedes recordarán, él decía, bueno, Chile es uno de los países donde el tema del agua ha sido elemento de una de las motivaciones de las protestas sociales que se han dado, y además se refleja de que hay una necesidad importante, y lo ha puesto ahora más en el tapete todo lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, porque resulta que una de las cosas que nos decía la Organización Mundial de la Salud es: lávense las manos, mantengan la higiene. Pues resulta que si no hay agua, ya ustedes saben que no hay forma de cumplir con esa regla básica de prevención, que es cómo limpiarse las manos, cómo protegerse en la parte de la higiene propiamente dicha. Entonces, me parece interesante cuando el profesor Cristian hace el abordaje, porque Chile tiene un régimen jurídico que dista de la mayoría de los países de América Latina en cuanto a su desarrollo, lo cual a algunos les genera incluso a veces hasta cierta suspicacia. Dice, pero bueno, ¿cómo es que Chile el régimen jurídico es distinto en materia de bienes públicos y particularmente en materia de agua? Bueno, al final siempre tenemos que tener esto en perspectiva, y por eso la importancia de que el profesor Cristian hoy hablara sobre el tema. Ver que no todos los países tienen el mismo régimen jurídico, pero que sí todos los países buscan las mismas soluciones, que al final es garantizar el acceso al agua, que la gestión sea la más eficiente y que se aprovechen los recursos de la manera más adecuada, más racional posible, dada la escasez de los mismos. Miren, el 8 de diciembre del año pasado, el agua comenzó a cotizarse en los mercados de derivados, en el mercado de derivados más grande del mundo, que es en la ciudad de, digamos, es como el equivalente a Wall Street, pero en materia de derivados, en Chicago. ¿Y por qué les digo esto ahorita? Porque esto tiene que ver un poco con la primera parte de la exposición del profesor Cristian, y generó una reacción en muchos países, fundamentalmente en México. Vi en la prensa que estaban muy preocupados por el tema, más en otros países también la preocupación quizás no fue tan grande porque la noticia en medio de todo el tema del COVID no tuvo tanto impacto en algunos lugares, pero el tema es que se decía, bueno, pero si el agua es un derecho humano no se puede cotizar en los mercados de valores. Bueno, ese es un debate que van a tener que llevar a cabo cada una de las sociedades, porque el agua puede ser un derecho humano, pero no es, primero, un derecho humano gratuito, y segundo, siendo un derecho humano, eso no quiere decir que no constituye un recurso natural, que no constituye un recurso natural escaso y que no constituye un recurso que debe ser protegido. Y de allí un poco, que aunque eso no lo voy a desarrollar hoy, lo podemos hablar en otra conversación, es importante ver los pros y los contras, porque todo tiene sus caras, de lo que es el tema del agua, en este caso, en cuanto a commodity, como se ha abordado en este contexto. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿existe el derecho humano al agua potable? ¿Cuál es el fundamento normativo de este derecho humano? Hay un estándar mínimo que se debe garantizar para que ese derecho humano pueda ser ejercido.
y cómo asimilar este derecho humano en el marco de un Estado constitucional. Básicamente estas ideas son las que voy a tratar de responder brevemente a partir del desarrollo internacional. Quiero hacer una aclaratoria también. Hay países como Costa Rica, por ejemplo, que el año pasado reformaron su constitución para colocar en la constitución que el agua era un derecho humano. Hay países como México que lo han reconocido a nivel jurisprudencial. Venezuela lo tiene en la Ley de Aguas del año 2006, reconocido como un derecho humano fundamental, dice expresamente. Colombia, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha hablado incluso del mínimo vital que debe tener acceso toda persona para garantizarle pues que pueda cubrir sus necesidades básicas de alimentación y de higiene. Es decir, es un tema que cada uno de los países lo ha llevado a su ritmo, pero han ido evolucionando en cuanto al reconocimiento, a la importancia que tiene el recurso y que a la vez este recurso debe ser reconocido su ejercicio o su acceso como un derecho humano. Y esto lo ha ido desarrollando la jurisprudencia constitucional de cada uno de los países, aunque no todas lo hayan positivizado expresamente en el marco constitucional. Lo interesante es que ahora con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen otra proyección en el contexto interamericano, que es un poco lo que vamos a abordar. Fíjense cuál ha sido la evolución de este tema para entender que esto tampoco apareció de la noche a la mañana y que no fue en el año 2020 que a la Corte tuvo un momento de iluminación, la Corte Interamericana, y entonces dijo, esto es un derecho humano que se debe garantizar de acuerdo a tales estándares que ya se han venido construyendo. Lo primero que cabe señalar es que la Conferencia de las Naciones Unidas de Mar del Plata de hace 43 años se habló de que todos los pueblos tenían derecho a tener agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. Esa es como la primera declaración en cuanto a el derecho, no hablan de un derecho individual, sino de un derecho colectivo de los pueblos a tener acceso al agua potable. Pero fíjense que la preocupación viene desde hace más de ya prácticamente casi 50 años, 45 años atrás. Luego, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1977, es decir, 2 años después, el artículo 12 habla del derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, servicios sanitarios, electricidad y abastecimiento de agua. Aquí comienza a perfilarse, y es importante esto porque concretamente el artículo que regula este tema se refiere a el derecho a la no discriminación contra la mujer que vive en zona rural, con lo cual da por sentado, si uno lo interpretara literalmente, que la mujer que vive en zona urbana como que sí tiene garantizado este derecho, lo cual tampoco no necesariamente es así. Y da por sentado, si lo leemos, repito, literalmente, que pareciera que un hombre que vive en zona rural o en zona urbana podría tener el derecho ya garantizado, lo cual tampoco es totalmente cierto, porque no depende solamente del sitio donde se vive, sino de que existan las infraestructuras y las redes para que el recurso, el agua, llegue realmente a las personas en donde habitan. Pero luego, en el año 1989, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el artículo 24.2, habla de que se debe garantizar el derecho a la salud y que dentro de ello se deben adoptar las medidas para el suministro del agua potable salubre. Fíjense que 10 años después, las Naciones Unidas vuelve a preocuparse por el tema, obviamente en una convención dedicada a los niños con respecto a los niños y adolescentes que son los sujetos de protección por esta convención. En este contexto se produjo luego la Declaración de Dublín sobre agua potable y desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible en 1992, donde se dice que el agua es un recurso finito. Fíjense que habla del agua como recurso y además como un recurso que se agota, que su aprovechamiento debe estar basado en la participación. Habla del papel fundamental de la mujer en el abastecimiento y gestión de la protección del agua y del valor económico del agua en todos sus usos. Esto es muy importante frente a quienes pretenden que el uso, el acceso al agua, se logre de manera gratuita. El costo del agua es fundamental y eso lo va a reconocer las Naciones Unidas en su declaración de 2010, como luego se los voy a comentar. Luego se va a producir la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 1992, y en esta declaración, en los 27 puntos, no se dijo absolutamente nada sobre el derecho humano al agua potable.
no era el enfoque sobre el cual estaban debatiendo, con lo cual no lo abordaron expresamente. Pero en el programa de la Agenda 2021, concretamente el capítulo 18, dice: todos los estados, según su capacidad y recursos, deben garantizar el abastecimiento de agua y saneamiento para los pobres en las zonas rurales que carezcan de servicios. Y deben además promover el acceso a la comunidad a la propiedad de los servicios de agua y saneamiento. La agenda que desarrolla o que pretende desarrollar la declaración que se está dando en el marco de la Declaración de Río en 1992, sí introduce una referencia al tema del agua y el saneamiento, que luego les voy a hacer una aclaratoria porque todos se vienen desarrollando como agua y saneamiento, como si fueran uno solo, pero luego la propia Naciones Unidas lo va a separar y la Corte Interamericana también. Luego, en los objetivos del milenio, en el preámbulo es que se hace alguna referencia al tema del agua, pero realmente no se, ¿cómo se llama esto? No se aborda a profundidad. La Declaración sobre Desarrollo Sostenible, cuando habla del compromiso que se debe garantizar el acceso a los servicios básicos, se basa en la Declaración del Comité de las Naciones Unidas, cuya observación número 15 habla de dos ideas fundamentales: el recurso natural y como un bien fundamental. Y a partir de allí se dice que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y en condiciones previas a la realización de otros derechos humanos. El derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Y establece cuáles son esas características que debe tener, y entonces se refiere garantía en cuanto a la calidad, a la cantidad esencial mínima, aseguramiento del derecho de acceso y a las instalaciones, acceso físico a instalaciones y servicios, no afectación de la seguridad personal de las personas que vayan en búsqueda del agua y la distribución equitativa de las instalaciones y servicios disponibles. Bueno, a partir de estas declaraciones nos vamos a conseguir con que luego se va a producir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, que asegura o pretende asegurar el acceso en condiciones de igualdad a las personas discapacitadas a los servicios de agua potable. Fíjense que cada una de las declaraciones da como un enfoque distinto. Unas nos hablan de recursos, otras nos han hablado de derechos y otras nos están hablando de servicios. Es decir, varias de las vertientes a través de las cuales jurídicamente hemos estudiado a lo largo de los años el derecho de agua. Pero luego viene la resolución del 2010. 28 de julio de 2010, un día clave en el marco de las Naciones Unidas en lo que a este tema se refiere. Las Naciones Unidas por primera vez reconoce mediante resolución el derecho al agua, el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y además de decir que es un derecho esencial, se debe garantizar su pleno disfrute para la vida y en consecuencia hace una advertencia: los estados en el marco de su capacidad o de su desarrollo deben hacer que el acceso a este derecho sea económicamente asequible a las personas, es decir, debe garantizar las políticas para que este derecho pueda ser ejercido por las personas en el contexto pues, en que está el desarrollo de cada estado. A esta resolución le sigue la Declaración de Río +20, el futuro que queremos, en el cual el número 121 establece el compromiso con el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Y de ello va a derivar el decreto, el Decenio Internacional sobre la Acción del Agua como Fuente de Energía, que fue del año 2005 al 2015. Pero ya culminando lo que son los instrumentos internacionales que han venido desarrollando el tema, nos vamos a conseguir con la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia del año 2013, que dice que todas las personas deben tener derecho a acceder y usar agua sostenible, de manera sostenible. Y se le considera, en este caso, no un derecho, sino como un recurso. Es decir, las personas tienen derecho al recurso del agua de manera sostenible para satisfacer sus necesidades. Posteriormente se dio la resolución del 15 de junio de 2013 de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua, que es un derecho como un derecho esencial.
Y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015 también va a hablar de la garantía del acceso de las personas mayores a las condiciones en condiciones de igualdad al servicio público. Miren que aquí introduce además la expresión clara, servicio público de agua potable. Recuerden que la Convención Interamericana hay que leerla de acuerdo además con la Carta de la OEA y con la Declaración Americana de Derechos del Hombre. Y finalmente, en diciembre del 2015, el 17 de diciembre del 2015, el agua potable y el saneamiento son declarados, son reconocidos como derechos humanos, pero diferenciados. Es decir, son derechos humanos diferenciados, pero a la vez son complementarios y asociados. El uno complementa al otro, pero las Naciones Unidas distinguen en cuanto a su condición de que no son un mismo derecho como se había venido tratando hasta ahora. Bueno, esto en cuanto a los instrumentos internacionales, pero ¿qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, la segunda parte del desarrollo del tema? La Corte Interamericana, en principio, en las primeras decisiones que tenían que ver con comunidades indígenas, desde el año 2014, nos viene hablando de el acceso o la garantía de acceso al recurso del agua potable por parte de las comunidades indígenas, que esto tiene una incidencia importante en cuanto a otros derechos de estas comunidades, como son el de propiedad, como son el del aprovechamiento de los recursos naturales y desde el punto de vista cultural. Entonces, este derecho lo va a ir desarrollando, no voy a explicar cada una de las sentencias, pero le estoy dando los datos para el que las quiera consultar con detalle, pues pueda ver específicamente a qué se refieren cada una de ellas. Pero sí me interesa que se lleven clara una idea. El derecho al agua potable entraría dentro de la categoría de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, de los denominados DESCA, como se entienden hoy en día. Estos derechos no están recogidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero sí están reconocidos en el Protocolo de San Salvador desde el año 1988. Anteriormente se consideraba que el Protocolo de San Salvador, los derechos que estaban allí solo eran justiciables dos, el que tenía que ver con la sindicalización en materia laboral y el de la educación. A partir del año 2017, la Corte Interamericana ha hecho una revisión del tema y a partir de una interpretación que están haciendo del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, han admitido que los derechos económicos, sociales y culturales, por ser interdependientes, por el principio de progresividad y por tener una conexión entre unos y otros, no pueden ser separados con los derechos civiles y políticos, y ha comenzado o ha ampliado la protección internacional de estos derechos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, lo que inicialmente en las decisiones del año 2014, 2004, 2005 y 2006 de comunidades indígenas de Guatemala, de Paraguay, de Surinam, se había venido analizando la importancia del agua como un recurso natural al que se le debería garantizar el acceso, en este caso a las comunidades indígenas que habían sido afectadas por la explotación de recursos naturales sin que se hubiesen dado además cumplimiento al consentimiento previo, libre y consentido por parte de ellas, ni si hubiesen hecho las consultas públicas, ni los estudios de impacto ambiental, como por lo menos dejan reflejadas estas decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana. A partir de una sentencia que me parece muy importante, que es la de una de las comunidades indígenas contra Paraguay, del año 2010, perdón, 24 de agosto del 2010, se van a fijar unos estándares mínimos internacionales en cuanto al acceso al agua y lo que podría ser el núcleo esencial de ese derecho. Dice que, sin decir en ese momento expresamente que se trata de un derecho humano, dice que a toda persona se le debe garantizar acceso a fuentes de energía seguras, de agua segura, en cantidad mínima de 7.5 litros diarios por persona, en calidad de nivel tolerable de riesgo para la salud y suficiente y adecuada para satisfacer las necesidades básicas de alimentación e higiene. Estos elementos creo que son los mínimos que debe tener ese núcleo esencial de lo que es el derecho humano al agua. Esto es siguiendo los criterios que había fijado la Organización Mundial de la Salud en la materia.
Luego de esta sentencia se vuelve a hablar otra vez en otros dos casos sobre el derecho, o mejor dicho, el acceso al agua. Pero me interesa destacar la decisión del 6 de febrero del 2020. Hace exactamente un año y un mes, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Comunidades Indígenas Nuestra Tierra contra Argentina, estableció varios elementos importantes en este sentido. Lo primero es que el debate no versaba sobre si se había violado o no el derecho humano al agua. Estaban involucrados otros derechos en materia cultural, en materia de propiedad de comunidades indígenas, etc. Pero ese no era el punto de debate. Pues, ¿qué sucedió? Que la Corte Interamericana dice, bueno, aunque aquí no se ha mencionado el derecho humano al agua, sí ha sido objeto de debate y de prueba. Por lo tanto, yo de oficio me voy a pronunciar. Fíjense lo interesante del tema. O sea, invoca el iura no vicuria. Yo conozco el derecho, ustedes no lo alegaron, pero yo sé que este derecho existe y lo voy a resolver. Segundo elemento es la protección que se va a brindar aquí se deriva del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Este segundo elemento es muy importante porque amplía o sigue la línea jurisprudencial iniciada en agosto del 2017 sobre la ampliación de la protección de los derechos a los económicos, sociales, culturales y ambientales que ya venía dando y que incluso con la opinión consultiva de la Corte Interamericana en el caso de Colombia en materia ambiental también dio un paso importante en ese sentido. El tercer aspecto es que habla que el derecho humano al agua es un derecho de todos a disponer de agua en condiciones suficientes, salubres, aceptables, accesibles, asequibles para el uso personal y doméstico. Fíjense el parecido de este criterio que está fijando aquí, ya diciendo que se habla de un derecho humano al agua, con la decisión del 14 de agosto de 2010. Es decir, en un periodo de 10 años, la Corte pasó de reconocer el agua como simplemente un recurso natural al que se tenía que garantizar el acceso para garantizar otros derechos humanos, a reconocer que se trata de un derecho humano que debe ser ejercido de forma interdependiente con los otros derechos, aunque en este caso se estaba refiriendo a una comunidad indígena, no implica que no esté de igual manera dado para todas las demás personas. Y en especial pone énfasis en los grupos vulnerables y personas en situaciones especiales. Para no extenderme más en el tiempo, simple y llanamente quiero concluir brindando la siguiente idea y con esto dejo planteado el tema para el debate. El ejercicio efectivo del derecho humano al agua consiste en garantizar a las personas acceso universal, que es el elemento social de este derecho, en un mínimo vital diario, es decir, una cantidad mínima en los estándares internacionales han reconocido, seguro y con calidad de nivel tolerable de riesgo para la salud, a un precio económicamente asequible, que además sea, desde el punto de vista ambiental, moderno y sostenible, y que proporcione las condiciones adecuadas para satisfacer la alimentación y la higiene de las personas. Fíjense que algo muy importante, no es que todas las aguas son un derecho humano. El agua para la industria, el agua para la ornamentación, el agua que se utiliza para el desarrollo de actividades comerciales, no es un derecho humano, es el agua que está dirigida concretamente al consumo humano. Es necesario mejorar la regulación y esto es muy importante. Mejorar la regulación y hacer más eficiente el modelo institucional para superar la pobreza hídrica que tenemos en la mayoría de los países de nuestro continente y construir un modelo de gestión sostenible para que se garantice la gobernanza y el acceso universal y equitativo. Independientemente del debate, ya la Corte Interamericana dijo que el agua es un derecho humano y esto tiene consecuencias en los estados. ¿En qué sentido? Que en la medida en que los estados no cumplan o no garanticen ese derecho humano, en esa misma medida los estados puede ser que internamente no sean declarados responsables, pero puede ser que sean condenados internacionalmente en el sistema interamericano de derechos humanos en caso de que no hayan satisfecho el derecho humano al agua de las personas. Yo les agradezco la atención y quedo atento para la pregunta y las conversaciones que se puedan generar a partir de este tema, que no porque lo haya dicho la Corte Interamericana deja de ser polémico en estos tiempos. Muchísimas gracias por la atención dispensada.
Muchísimas gracias a usted, profesor, por su extraordinaria exposición. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Los participantes han estado escribiendo por las dos plataformas, tanto por la sala del aula virtual en Zoom como por YouTube. Juan Blanco, desde el aula virtual en la sala Zoom, pregunta, profesor Rojas, frente al uso del agua dulce por parte de los productores de palta de su país, ¿usted considera que frente a la próxima reforma constitucional generará una alternativa concreta para la planificación del recurso hídrico en su país o habrá que esperar el próximo llamado a elecciones nacionales para la aplicación de una política hídrica en clave de derechos humanos? Ahí sí, perfecto. Había un tema de administración del sistema. A ver, yo lo había respondido en el chat, pero claro, para todos, como les comentaba anteriormente, uno de los, yo diría que uno de los tres temas estandartes, o cuatro temas estandartes, era precisamente la discusión en torno a en general, podríamos decir, la administración de los recursos naturales, ¿cierto? Aquellos que particularmente tienen una calificación como bienes nacionales de su público, ¿cierto? Entre ellos, predominantemente el agua. ¿Por qué? Porque el alegato acerca del agua y particularmente como muy bien lo expuso el profesor Hernández Mendible, no el agua industrial ni el agua agrícola, sino que el agua de acceso a la población es un tema que desde hace muchos años está provocando problemas eh, y demandas ciudadanas, particularmente por los efectos socioambientales, digamos que, digamos, con repercusión en lo jurídico y en lo político, que tiene el hecho que, no sé, creo que se colocaba el ejemplo de las paltas, digamos, que incluso ha aparecido en prensa europea, ¿cierto? Como un alegato de un valle en particular, ¿cierto? Donde se produce mucha palta y al mismo tiempo las localidades que están cercanas a estas enormes plantaciones con cientos y cientos de hectáreas de palta, eh, su población es abastecida con agua a través de camiones aljibes, es decir, un camión que le cargarán agua en donde haya, ¿cierto? Y le llevan a la población y le entregan. Creo que la última noticia que tengo al respecto era que le entregaban 50 litros diarios de agua, cuya potabilización incluso está en dudas. Eh, entonces, sí, por supuesto, probablemente en la discusión, precisamente, nosotros tenemos elecciones ahora de la Asamblea, digamos, de la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, el 11 de abril, ahora muy pronto. Y ahí se va a elegir los convencionales, le pusieron un nombre que, digamos, podría haber sido otro, pero parece que le pusieron ese nombre. Van a redactar en un plazo máximo de un año una constitución nueva. Entonces, probablemente uno de los de las cuestiones estandartes en eso va a ser, porque al mismo tiempo forma parte de las discusiones permanentes de esa época, que se reconozca expresamente el derecho humano al agua como una carga estatal, es decir, dentro de los derechos que se identifican, ¿cierto?, como derechos reconocidos por la Constitución, dentro del grupo de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cierto?, o derechos sociales en general, como se conocen también, aparezca una declaración explícita del reconocimiento del derecho humano al agua. Yo veo muy difícil que así no ocurra. Y eso, por supuesto, va a generar una eh, eh, obligación o carga, ¿cierto?, estatal para que así se produzca el abastecimiento. Me preguntaban por ahí, creo que el profesor Andrés Martínez Moscoso de la Universidad de San Francisco de Quito, me voy a adelantar un poquito, perdón pero me preguntaban, oiga, bueno, y ese estándar que fijó la Corte Suprema chilena en la sentencia, es la 72.198 del 2020,
Mandé el link también por el chat y también creo que lo mandé por el canal de YouTube. ¿De dónde lo sacó? Bueno, del estándar OMS. Es decir, el estándar OMS dice que se requieren 100 litros de agua por persona diarios. Bueno, de ahí saca el estándar y lo aplica directamente diciendo, bueno, yo acojo hay discusiones acerca de si el instrumento debería ser ese o no, pero yo acojo el recurso de protección o esta acción de amparo general y obligo a la municipalidad de Nogales, que es una municipalidad pequeñita, pero al mismo tiempo también obligo a el gobierno de Chile a que provea estos 100 litros de agua diarios a todas las personas de la comunidad que reclama. Y eso Sí, es... esta es la pregunta que hizo Andrés Martínez Moscoso desde YouTube. Felicitó al exacto. profesor Cristian Rojas y consultó sobre cuál es el parámetro que usó la Corte para establecer los 100 litros habitante y que sí se guió por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, Juan Blanco le esa era un poquito responde. la respuesta. Juan Blanco responde, muchas gracias, Cristian, por su presentación. Soy mendocino radicado en Mar de Plata y como ustedes padecemos de crisis hídrica, también desde hace 10 años, por eso con otros colegas latinoamericanos formo parte de la Red Latinoamericana de Empresas y Derechos Humanos, Extravismo y Derecho al Agua, como contraparte a la Red Iberoamericana de Universidades de Posgrado, conjuntamente con universidades pares de España y Portugal. En nuestro grupo latinoamericano no han participado representantes chilenos, por lo cual sería de interés contar con su participación. Le adjunto mi correo electrónico a los fines de intercambiar información al respecto. Desde YouTube, grandiosa conferencia, saludos profesores. ¿Qué programas se están realizando para que la población concientice no solo la preservación de este recurso hídrico sobre el cambio climático? La pregunta es para ambos. Puede contestar el profesor Mendible inicialmente y luego el profesor Cristian. Mire, a ver, no hay un estándar latinoamericano sobre este tema. Es decir, yo entiendo que cada país lleva una dinámica distinta y lo que sí es común a todos los países es que hay un problema de déficit de agua potable para suministrarlo para el consumo de las personas, ¿no? Para el consumo humano. Entonces, las políticas a la vez que desarrollan en cada país es distinta porque incluso las políticas sobre cambio climático o sobre el tema ambiental en términos generales también es distinto en cada país. Fíjense que recientemente, con motivo de la entrada que va a ser el próximo mes en vigor del Acuerdo de Escazú, hubo países, por ejemplo, como Chile, que lideraron las negociaciones, pero luego por asuntos internos no han ratificado el tratado. Hay países como Colombia, que también estuvieron muy avanzados en el tema en su momento, pero que tampoco lo han ratificado. Otros países, como es el caso de México, Argentina, ya dieron ese paso adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay una sincronía entre todos los países, ni en las políticas ambientales, ni en las políticas de cambio climático, ni mucho menos en la formación o en la educación sobre estos temas. El caso, por ejemplo, venezolano, que tuvo su época donde había el abastecimiento de agua a grandes sectores de la población, sin dejar de reconocer los fallos que habían, hoy en día lo que se democratizó fue el desabastecimiento de agua. Entonces, todo lo contrario, producto de una serie de decisiones erróneas que se han tomado en la gestión. El profesor Cristian hablaba de la importancia de la planificación y además de la planificación prospectiva, porque esto hay que verlo no en el momento del gobierno de turno, sino a 15, 20, 30, 40 años. Pues eso no se hizo o se hizo pero no se aplicó, que para los efectos da lo mismo, y el gran padecimiento ahora de las personas es tener el acceso al agua. Entonces, claro, decirle qué se está sucediendo en cada país va a depender de realidades propias. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ellos llevan un desarrollo distinto al resto de los países de la región latinoamericana y de Centroamérica en particular.
Entonces, en México hay un problema bastante serio con el tema del agua, que para ellos es crítico. Pues el profesor Cristian habló de la situación chilena, que ya les hablaré con más detalle ahorita. Entonces, lo que quiero decir es que todos están conscientes de que hace falta el agua, que el agua, y por eso se está peleando para que quede recogido como derecho humano en todas las constituciones, porque de esa manera lo que se tiene la conciencia por parte de las comunidades en general es que al ser un derecho humano puede ser que haya más posibilidades. Fíjense que no estoy diciendo que sea así, sino que puede ser que haya más posibilidades de exigirle al Estado la responsabilidad del suministro del agua para satisfacer las necesidades. Porque al final de cuentas, recordemos que los derechos económicos, sociales y culturales tienen que ver con el grado de desarrollo que tenga cada país. En la medida en que el país tenga mayor nivel de desarrollo, está en mayor capacidad no de suministrar él, sino de garantizar el efectivo ejercicio de estos derechos. Pero en la medida en que el país tenga menor nivel de desarrollo, aunque quiera y deba garantizarlo, porque en teoría debería ser así para todos por igual, pues va a depender del grado de desarrollo económico y social para que ese país pueda efectivamente satisfacer esos derechos que están reconocidos en los textos internacionales, en las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, la realidad es que habría que ir país por país para ver qué se está haciendo en cada uno, hacer a través de los observatorios que además existen en América Latina sobre el tema, y entonces ver qué se ha avanzado y qué no se ha avanzado, incluso cuáles son los obstáculos, los retos que se tienen por delante ante las dificultades que se han presentado para avanzar en todos estos temas que tenemos. Lo que sí es claro es que no tenemos mucho tiempo más para seguirle dando largas a asumir responsabilidades. Y no me refiero solo a los estados, a todos a tener conciencia. Miren, la mitad del agua que consumimos la podríamos ahorrar, pero no tenemos conciencia de eso porque bueno, yo doy por sentado de que el agua siempre está ahí cada vez que abro el chorro, pero no todo el mundo cuando abre un grifo recibe agua. Hay gente que recibe aire, hay gente que recibe lodo, hay gente que no recibe nada, incluso no tiene el grifo, tiene que desplazarse varios metros o kilómetros a otro sitio a buscar el agua para el consumo humano de ese día, con lo cual quiere decir que otros días después tendrá que volverlo a hacer. Entonces, el superar la pobreza hídrica, que es un tema mucho más complejo que decir simplemente abrir un grifo, tiene que ver también con el establecimiento de las redes, de las infraestructuras, de la planeación previa, de la visión prospectiva de cómo estamos permitiendo los desarrollos urbanos y cómo estamos garantizando en los desarrollos fuera de las ciudades, en el campo, para que se pueda llevar a cabo un aprovechamiento adecuado del agua para todos. En todo caso, el profesor Cristian tendrá mucho más que decir sobre el tema. Gracias, profesor. Profesor No, Cristian, no, ¿quiere no, agregar? sí, en realidad no mucho más por dos razones. Uno, porque tengo que entrar a clase, digamos, ahora tengo una clase de 1 a 2 días de la tarde, sino porque además yo diría que en general, salvo, yo coincido plenamente con lo del profesor Hernández Mendible y con las diferencias, digamos, que cada país va a ir, digamos, de acuerdo a sus propias necesidades, pero lo que yo diría que en el caso de Chile se ha hecho son, yo diría que algunas, solo muy pocas campañas generales de ahorro, así como que, no sé, recuerdo el año 2019 una campaña en donde eh, aparecía la ministra, esto es una cosa muy simpática, aparecía la ministra de la época, ¿cierto? Dándose una ducha, entonces diciendo, tenemos que darnos una ducha en 3 minutos para ahorrar agua, pero claro, y por otro lado, programas fundamentalmente en donde, pero claro, después del total de agua consumida en el país, ¿cuánto es el agua que se ocupa en los sistemas de abastecimiento de agua a las poblaciones? Bueno, 6%. Entonces, ¿dónde están? Hay que fijarse, digamos, hay que fijarse. ¿Dónde están los grandes, digamos, bolsones de ocupación ineficiente? Entonces siempre se dice, mira, en realidad están en la agricultura. Entonces, allí hay un uso extensivo y no intensivo de agua. Y probablemente las tareas de tecnificación en materia de utilización de recursos hídricos y establecer sistemas adecuados, tecnificados o altamente tecnologizados en materia de
producciones agrícolas sea un lugar en donde haya que seguir seguir poniendo el acento. Y por cierto, en otros aspectos tales como la reutilización de aguas grises, que es una cuestión que les dije que existía, había una ley, pero no se había echado a andar porque está paralizado eso, y que tiene efecto principalmente en el campo de los nuevos proyectos inmobiliarios y también en la sustitución de agua continental por agua salada, particularmente para usos industriales. Yo le reitero, voy a tener que salir intempestivamente, les pido disculpas por eso. No se preocupe. Les dejo mi correo electrónico de nuevo. Ha sido una grandísima ocasión, una grandísima oportunidad de reencontrarme con Víctor. Muchísimas gracias a la organización. Y quedo gracias a usted, a sus profesor, órdenes. no se preocupe. A sus órdenes, ¿ya? Bueno, muchas gracias y un saludo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, profesor. Me Sí, el despido. profesor Cristian Rojas dejó el link del fallo de la Corte Suprema Chilena. Aquí está para los que se encuentran en el aula virtual a través de la plataforma Zoom, lo pueden accesar. Igualmente lo vamos a copiar y colocarlo en nuestro canal YouTube para que los que están en acceso al canal YouTube puedan también ver esta información. Hay algunos otros comentarios acá, nos quedamos con el profesor Víctor Hernández Mendible. El profesor Alberto Blanco Uribe, desde YouTube, le señala: felicitaciones, Alberto Blanco Uribe desde Francia. Pregunto a los dos, ¿cómo se compatibiliza desde las perspectivas de la ODS el problema de la producción de aguacates en Chile, que está resecando muchas localidades frente al derecho al agua? Hay una querella en este momento. Dice el profesor, hay una querella entre derecho a la libertad económica, derecho a la alimentación, derecho al ambiente, derecho a la salud, derecho al agua. ¿Cómo lograr la sostenibilidad en casos así? Lamentablemente el profesor de Chile se tuvo que retirar, pero el profesor Mendible, no sé si quisiera comentar algo. Sí, bueno, en primer lugar un saludo al profesor Alberto Blanco Uribe. Mire, el planteamiento que le está haciendo me parece muy valioso. Ya hace algunos años atrás también se planteó, estamos hablando creo que ya casi de 15 años atrás por lo menos, se planteó con el tema de la inversión de recursos de tierras, me refiero concretamente a recursos naturales de tierra, y además de eso, del recurso hídrico para la producción de oleaginosa para utilizarla como combustible en el caso brasileño. Es decir, hay recursos a veces en el sector de la agricultura que demandan una gran cantidad de agua y que generan a la vez una discusión, un debate sobre hasta dónde eso es, en primer lugar, ético, responsable y compatible con el desarrollo sostenible en los términos en los que lo estamos planteando ya no hace 10 o 15 años atrás, sino en el momento que estamos viviendo en el 2021, de cara a los objetivos del desarrollo sostenible del 2015 al 2030. Y efectivamente, bueno, el profesor Cristian obviamente tendría mejor posibilidad de responder esto, aunque en todo caso estoy seguro que por correo hará el intercambio posteriormente con el profesor Blanco Uribe, pero sí me interesa destacar que este es un debate que se está dando en muchos lugares ahorita en el continente. Por eso les hablaba incluso del tema en México, también es muy delicado porque a veces no todo el agua va a donde debería ir y para satisfacer las necesidades de las personas que más lo requieren. Las comunidades indígenas, si ustedes entran a los observatorios que hay en México y todo el seguimiento que se le está dando a esto, el tema de las comunidades indígenas, digo las comunidades indígenas porque generalmente son los campesinos, pero son los campesinos en general los que más padecen esta situación de tener que buscar el recurso tanto para su trabajo como para además su propia alimentación e higiene, haciendo recorridos muy extensos porque la infraestructura no está adecuada para que les llegue el agua como se supone que en el siglo XXI deberíamos tener todo acceso. Y fíjense que además eso lo vinculaba al inicio de la exposición con el tema de
cuando nos llega la pandemia, nos damos más cuenta que nunca de la importancia que tiene el agua, ya no solo para aquellos que la damos por sentado todos los días, sino para las personas que no teniéndola, tenían que les decían, quédese en su casa, pero a la vez límpiese las manos, fróteselas, échese alcohol, y dice, pero bueno, ¿y cómo no voy a buscar el agua para limpiarme las manos si me dicen que me quede en la casa? Es decir, es un tema contradictorio. Por un lado tengo que salir a buscar el agua para limpiarme las manos, pero cuando voy a salir a buscar el agua me dice, quédese en su casa. No salga de su casa, pida lo que pueda a domicilio para tratar de romper la contaminación masiva que genera el virus, pero por otro lado resulta que no tengo cómo llamar a que me traigan agua aquí porque además no tengo el dinero para pagar esa agua que me puede llegar. Entonces es agua potable que necesito para la atención de mis necesidades básicas. Entonces es complicado porque en América Latina pues por un lado nos movemos con una aspiración universal, pero por otro lado tenemos unas realidades locales que son muy crudas y que a veces quienes vivimos en las grandes ciudades tenemos el privilegio de no padecer todas esas calamidades y no nos damos cuenta de que pues somos una élite frente a la gran mayoría de la población que nos rodea, que padece estas necesidades y que en situaciones extremas como las que estamos viviendo, pues se ven agravadas todavía más. Así es. Desde la sala virtual en Zoom, Denise Estrejo, excelente ponencia, muchas gracias. Luego tenemos por acá desde YouTube, Alicia Monagas. Gracias, profesores, por compartir esta mañana. Mi pregunta es para el profesor Hernández. ¿Usted piensa que es posible ampliar la protección de los derechos humanos bajo el amparo de la ODS? La Constitución da una relatoría ambiental. ¿Sería urgente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Sí, de hecho, las relatorías especiales ya han sido creadas y le están haciendo seguimiento sobre todo a todo el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y dentro de ello están trabajando incluso a nivel monográficamente. Luego le puedo compartir a la profesora Alicia Monagas los informes recientes sobre estos temas que han venido saliendo. Hay un tema muy interesante que, por cierto, también tiene que ver con esto, es el tema de la relación entre empresa privada y derechos humanos y lo que ha dicho la relatoría especial. Es decir, la relatoría recibe un mandato de la comisión para hacer un análisis, un estudio, una investigación sobre el tema. Ellos invierten un tiempo en hacer seguimiento de esto, no en un país determinado, aunque podrían hacerlo específicamente de un país si así lo requieren las circunstancias y le viene el mandato de la comisión, pero si no lo hacen con respecto a, digamos, un estudio global de todos los países del continente que puedan ser obviamente objeto del análisis y de la investigación, porque a veces hay dificultades de acceso, como todos sabemos, en algunos países porque pues no quieren colaborar en este tema por las autoridades que tienen. Entonces hacen el análisis, el estudio y finalmente lo publican. Yo creo que del año pasado, si mal no recuerdo, hay uno que se lo puedo compartir para que vea un poco cuál es la situación sobre este tema. Gracias, profesor. Karina Cuevas señala en el aula virtual en la sala Zoom. Muchas gracias, excelente ponencia, muy clara su exposición. Y Guillermo Mata nos señala en El Salvador, 17 años de estar en discusión por una ley de agua, se prioriza actualmente el agua para cultivo caña de azúcar. ¿Cómo se puede imponer las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al no tener ley ni reconocimiento en la Constitución, ya que la proyección política es terminar privatizando? Sí, pues gracias a Guillermo Mata que se conectó desde El Salvador y que además hace este comentario, esta consulta. Efectivamente recuerdo, incluso no bajo el gobierno del actual presidente Bukele, sino ya del anterior, había un debate muy importante en la Asamblea Legislativa de El Salvador porque iban a reformar la ley de aguas y se hablaba de una posible privatización y eso había generado, digamos, molestias y reclamos sociales en parte de un porcentaje importante de la población. La ley de aguas, yo no la conozco particularmente, la ley de aguas salvadoreña, con lo cual no me voy a referir ahí en concreto,
pero sí me parece que digamos, orientar la priorización para la producción de caña de azúcar o de cualquier otro producto que esté destinado a la comercialización posterior o a la alimentación de las personas, tiene que darse en el marco de un equilibrio con la garantía de acceso al agua para cubrir las necesidades básicas de las personas. ¿Qué es lo que va a suceder en caso de que yo no tenga agua potable para la salud, para la higiene, para la alimentación, que es de todos los días? Pues que la comunidad afectada puede instar las reclamaciones a nivel del propio país yendo o a los tribunales contenciosos administrativos que creó, ya ampliando la competencia que tenía la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que han sido creados luego del 2018, y si no reciben respuesta en esta instancia o recibiendo una respuesta favorable, no se logra materializar por parte del Estado salvadoreño el suministro de agua, la satisfacción de este derecho, entonces queda abierto el acceso a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Lo que pasa es que, como ustedes saben, pues esto siempre, por el tema del agotamiento de la vía nacional para ir a la internacional, siempre tarda mucho más. Yo creo que hay una sensibilidad. El año pasado, a final de año, tuvimos un congreso de derecho administrativo desde el mes de octubre, desde el mes de noviembre hasta el mes de diciembre en El Salvador, durante seis miércoles, donde se abordaron distintos temas. Hay una generación de juristas brillantes, jóvenes, que están allí sensibilizados sobre estos temas y que son capaces de darle una respuesta desde el Poder Judicial a esta situación. No sé, porque pues el tema ya cuando entra en el ámbito político, cómo sería la respuesta de parte del órgano ejecutivo de gobierno, y si esa respuesta no es oportuna, entonces ya obviamente quedaría agotada la vía judicial nacional con la Corte Suprema de Justicia, quedaría abierta, o bueno, la Corte Suprema de Justicia, bien sea, hago la advertencia, en la sala de lo contencioso o en la sala de lo constitucional, que obviamente es la que protegería de manera más adecuada el derecho fundamental, el derecho humano al agua. Si no se cumple el mandato de la sala de lo constitucional, entonces quedaría abierta la posibilidad de ir ya al sistema interamericano. No por un fallo del sistema judicial salvadoreño, sino por un fallo del sistema del Estado como tal, en cuanto a que el gobierno no proveyó o no cumplió con el mandamiento judicial de la Corte. Muchísimas gracias, profesor. No tenemos más preguntas ni comentarios de nuestros participantes. Les recordamos que el próximo viernes tendremos las conferencias de los profesores Gonzalo Aguilar desde Chile y Yomaira Martino de República Dominicana. Ella es la conferencia de cierre de esta materia ambiental en el área de recursos hídricos. Profesor, ¿algunas reflexiones finales para despedirnos de nuestros participantes? Sí, bueno, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento por la posibilidad de estar en el aula CENLAE nuevamente. Agradecer a todos los CENLAEvidentes que han estado presentes y a los que verán en diferido luego la conferencia. Y, por supuesto, invitarlos a todos en el continente y concretamente, pues, en el caso venezolano. Miren, a mí me ha llamado mucho la atención de que en Venezuela particularmente tenemos muchos temas críticos en este momento, pero el tema político ha opacado el atender este tipo de necesidades que son críticas, porque el día después de que las circunstancias cambien, hay que tener presente y qué va a pasar cuando abra igual el chorro pero no haya agua, o cuando encienda en el tomacorriente y no haya energía eléctrica. Es decir, hay que ir proyectando no solo en la transición política, sino la transición económica y social. Y va a haber un foro interesante en la Universidad Metropolitana, donde me llamó la atención que hay un grupo de ingenieros trabajando este tema. Creo que es importante hacerle seguimiento al tema agua concretamente y ver hacia dónde vamos. No podemos vivir sin agua. El futuro
no depende, o sea, el futuro primero no es una cosa lejana, el futuro es ya hoy, mañana y pasado mañana. Y requerimos dedicarnos a todos los grandes temas que son vitales para tener calidad de vida, para vivir con dignidad. Uno de ellos es el agua. Si no tenemos agua, pues creo que no tengo que contar aquí lo que ya todos viven y saben. A nivel continental pasa lo mismo. Tenemos que dedicarnos ahora a luchar porque este derecho humano, que ya ha sido reconocido por la Corte Interamericana, no tenga que llegar hasta las instancias internacionales, sino que en cada país se cumpla lo que ha dicho la Corte Interamericana. Y lean, por favor, la decisión del 8 de febrero del año 2020, para que extraigan de allí las consecuencias y sepan cómo acudir a las instancias nacionales, que son las responsables de garantizar de que ese derecho humano se cumpla en primera instancia. Muchas gracias por la atención y que tengan buena tarde. Gracias a usted, profesor, por siempre apoyarnos en el aula virtual de CENLAE, Derecho Latinoamericano, a todos los participantes por seguirnos en nuestras redes sociales. En CENLAE estamos en Twitter, en YouTube, tenemos nuestra página web, así que pueden enterarse de todas las actividades que vamos a realizar. Igualmente, gracias al apoyo de Universitas Fundación por darnos el apoyo tecnológico en todas estas actividades que se están realizando los viernes. La cita es el próximo viernes a la misma hora. Vamos a cerrar estos temas de materia ambiental en este ciclo que venimos realizando desde el año pasado con el profesor Gonzalo Aguilar de Chile y la profesora Yomaira Martino de República Dominicana. Así que nos vemos el próximo viernes en el aula virtual. Muchas gracias, donde quiera que se encuentre. Feliz día. Buenas tardes. Chao. Bueno, saludos, Mayvi. Saludos, profesor. Muchas gracias. No, gracias Conversamos a usted. luego. Seguro.